hay por ahí presenta Elecciones Locales 2023. Invitada María Isabel Campo, candidata a la alcaldía de Valledupar. Elecciones Locales 2023. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva rueda de prensa organizada por todo el equipo de ¿Qué hay por ahí? Una rueda de prensa donde tendremos a todos los candidatos del municipio de Valledupar, en donde presentarán sus propuestas y pues todos los valleduparenses se den a conocer un poquito y conocer conocer un poco más de ello a fondo y saber qué nos pueden ofrecer si llegan a la próxima alcaldía municipal el próximo 29 de octubre. Hoy tenemos una candidata muy especial, ella es María Isabel Campo, ella es candidata a la alcaldía de nuestro municipio de Valledupar. Vamos a hacerle el micrófono. ¿Cómo está, candidata? ¿Cómo le ha ido? Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los estudiantes, a todos los periodistas potenciales que nos acompañan, los periodistas que ya lo son, y a quien hay por ahí, por esta iniciativa que me parece supremamente interesante para que ustedes se llenen de razones y entiendan cuál es el candidato con una mejor preparación y unas propuestas más interesantes para ser elegido nuestro alcalde, porque esa es la manera sensata y correcta de escoger a nuestro próximo gobernante. Bueno, la dinámica del día de hoy es la siguiente: yo le haré su respectiva pregunta y ya después se dará un espacio al público para ver si tienen de pronto alguna pregunta de parte de ellos o alguna inquietud con respecto a las propuestas de su campaña. Perfecto. Iniciemos con la primera pregunta, que es un tema, porque vamos a abordar varios temas, pero el principal tema a tocar como institución, UPAR-SYSTEM, es el tema de la educación, candidata. Sabemos que en este aspecto es fundamental para el futuro y el desarrollo de nuestro país, de nuestro municipio y sí, también nuestro país. ¿Qué propone usted para mejorar este tema de educación en cuanto a los jóvenes y también niños? Bueno, aquí tengo varias propuestas. Una de ellas tiene que ver con la cobertura. Tenemos que revisar los CDI para empezar y cómo estamos de cobertura en los CDI. Ayer precisamente les estaba comentando a algunas de las periodistas invitadas que en algunos casos los niños no encuentran cupo y esa necesidad de crecimiento en los CDI hay que mirarlo. Valledupar tiene 1.500 aulas en déficit para llegar a la jornada única en los colegios, y esa jornada única no solamente mejora cobertura sino también calidad educativa. Para llegar a esos 1.500 aulas, pues nos toca hacer un plan a largo plazo que lo tenemos previsto y adicional, mientras tanto, comenzar a trabajar con unas jornadas extracurriculares para que los niños se queden en el colegio durante un tiempo más largo. A los niños se les está devolviendo a su casa antes de las 12 del día. Eso está causando que efectivamente lleguen a buscar su almuerzo a la casa. En Valledupar tenemos un tema de hambre donde 8.000 personas comen una sola vez al día y muchos de estos muchachos tienen sus mamás trabajando. Por eso es necesario que se queden durante un tiempo más largo en el colegio, además de que van a aprender de cultura, de deportes y de actividades extracurriculares que también les van a servir para su desarrollo integral. Vengo hablando también de la necesidad de poner por cada comuna bibliotecas y centros culturales. La Casa de la Cultura quedó demasiado pequeña para la ciudad que tenemos hoy. Cuando fue creada eran 100.000 habitantes, estamos hablando ya de casi 600.000 habitantes y eso requiere una revisión. Estoy hablando igualmente de la educación inclusiva. Esta educación incluyente a mí me toca el corazón de fondo porque pues yo tengo un niño con necesidades especiales y caminando Valledupar y recorriendo las firmas encontré que muchísimos niños los terminan dejando solos en sus casas, amarraditos en las camas, porque las mamás no tienen cómo cuidarlos ni saben cómo hacerlo. Y estos niños tienen el derecho a ir al colegio público. Sobre ese tema me detendré más adelante porque creo que hay una pregunta específica de la que me estaban comentando ahorita en la puerta. Sobre el tema de educación pertinente, que es la educación para el trabajo y que es un poco lo que ustedes hacen o lo que tienen acá en UPAR-SYSTEM y que también lo trabajaremos con el SENA. Y es, bueno, por un lado,
los estudiantes están llegando a la básica y no llegan a la media. Para corregirlo, yo estoy proponiendo nuevamente los bachilleratos técnicos, que los estudiantes salgan ya con alguna preparación, porque muchos de ellos, el 40%, no llega a la universidad. Para llegar a la universidad estoy proponiendo becas a los mejores estudiantes, becas que incluyan también alojamiento y comida, porque de nada nos sirve becarlos, sobre todo los que vienen de los corregimientos, si no tienen cómo vivir en una ciudad que no va a ser precisamente amable con la situación de desempleo que tiene cara de joven además. Pero muy importante en la educación pertinente, que es más allá de los bachilleratos técnicos y que busca que esos estudiantes que quieren estudiar algo y salir a trabajar muy rápidamente porque no tienen el tiempo, los recursos para una carrera universitaria, puedan hacerlo especialmente en temas que tengan que ver con el desarrollo económico y la demanda laboral del municipio. Hay temas interesantísimos, software, marketing, vamos a trabajar temas de turismo. Entre otras cosas, estoy proponiendo el bilingüismo, el idioma inglés, para todos los colegios públicos. Barranquilla lo logró y es muy importante, porque no solamente es importante por el tema de turismo, también es importante porque hoy en día a estos niños hay que abrirles su mente al mundo, que ellos no se queden en lo chiquito, porque hoy somos ciudadanos del mundo a través de un aparatico que mantenemos en las manos que se llama celular, en donde también hay oportunidades laborales cuando uno tiene el conocimiento de un idioma adicional. Adicional, vengo hablando de que todos los estudiantes en Valledupar tendrán transporte subsidiado, igualmente los adultos mayores. Creo que en todos los sitios del mundo los estudiantes pueden montar en el transporte público, y el transporte público además debe incluir y tener rutas que pasen por los centros de estudio, universidades y colegios, que efectivamente evitemos el embotellamiento. Alrededor de los colegios y alrededor de las universidades en las horas pico, que vemos que es uno de los problemas que agrava el tema de movilidad. ¿Qué más tengo yo contemplado en educación? Pues yo creo que con eso podemos arrancar, y más bien el tema de las preguntas me va a ayudar, pero pues como ustedes saben, la educación es un derecho fundamental y tenemos que llevarla a todos los jóvenes vallenatos. Muchísimas gracias, candidata, por su respuesta, y le damos paso al público. Si tiene alguna, adelante. Candidata, mi nombre es Saray Martínez, y realmente una de las preocupaciones que tiene el sistema educativo es que casi no promueve las estrategias, no tiene buenas estrategias para suplir todas las necesidades de los estudiantes. Con respecto a esto, mi pregunta directa es: ¿qué acciones va a realizar para promover la igualdad, la equidad y la diversidad en el sistema educativo, respetando los derechos y también respetando las diferencias de los estudiantes con discapacidad, estudiantes afrodescendientes, de la comunidad LGBTIQ+, y los estudiantes indígenas? Es increíble que todavía tengamos que preocuparnos por generar esa equidad y esa igualdad, cuando eso es un derecho fundamental contemplado en la Constitución y todos tenemos que vernos como personas iguales. Vengo hablando precisamente de la discapacidad de mi hijo, y lo cuento porque cuando yo traté de buscarle un colegio en Valledupar, y no me pasó cuando vivía por fuera, no me lo recibían en ningún colegio, incluso ganando la tutela le daban la opción al colegio de decirte que no. Y a mí me parece, y sobre eso venía hablando, que no puede haber ningún motivo, ni por preferencia sexual, ni por etnia, ni por discapacidad, ni ningún tipo de motivo por el cual todos tengan acceso a una educación igualitaria, al respeto y al buen trato. En eso también hay que capacitar a los profesores, que son parte de los que no generan esa cultura de inclusión y de respeto que deben tener. El bullying termina siendo un motivo de suicidio y de problemas de salud mental. En los colegios vamos a tener que instaurar también
unos departamentos de psicología y apoyo para evitar que los estudiantes caigan en la droga, embarazos en adolescentes, salud pública y que se concienticen pues del tema de bullying que no puede ser aceptado. La infraestructura de los colegios es muy mala. En muchos de los colegios ni siquiera tienen baños. Eso también hay que mejorarlo. Es increíble que en Valledupar, con tantas necesidades básicas insatisfechas, también en el tema de educación, se termine demoliendo 3 colegios que funcionaban y volviéndolos a crear con un gasto absolutamente bárbaro de recursos cuando había unas necesidades distintas, y eso se explica en la politiquería que venimos viendo en nuestros dirigentes, que realmente han sido bastante inferiores a las necesidades de la gente, porque no ponen como centro de desarrollo a la gente, sino sus propios intereses. Muy bien, candidata, muchas gracias. Pasemos al siguiente tema. Es un tema que nos preocupa a todos los vallenatos, a todos los valduparenses. Y, estimado público, se trata del tema de la seguridad. Debido al aumento de los homicidios, los hurtos y otros delitos, ¿qué propone usted para mejorar la seguridad en Valledupar? 98 familias hoy en Valledupar están de luto. 98 personas han muerto este año de manera violenta. 370.000 hurtos a personas. 950 a establecimientos de comercio. Lo que yo encuentro realmente es que Valledupar perdió el norte. Valledupar está a punto de convertirse en un municipio inviable si no tomamos medidas inmediatas. El alcalde tiene que ser la primera autoridad del municipio y no podemos seguir excusándonos en que es que esto es un problema nacional, es que esto pasa en todas partes. Una ciudad como Valledupar requiere 1.500 hombres, tenemos 440 hombres. ¿Cómo podemos generar un mayor número de policías? Pues tenemos que hacer estrategias imaginativas para poder lograrlo. Por un lado tenemos la metropolitana, que hay que ponerla a funcionar. Necesitamos que los jóvenes que quieran ser policías tengan becas y puedan estudiar para hacerlo, y que esos nuevos policías se queden en Valledupar. Hay que sacar a la policía administrativa, que está prestando servicios administrativos a las calles, y los que están en las calles lo administrativo que se cubra con bachilleres, con policías bachilleres, o incluso con parte de la fuerza en reserva. Creo que Valledupar requiere además una revisión de sus CAIs. ¿En dónde están ubicados sus CAIs? Ahí tenemos en La Pedregosa, en Hurtado, 2 CAIs que se usan muy poco, mientras el de Garupal no da abasto. Hay que reubicar los CAIs, hay que meter nuevos CAIs. Habla una desidia increíble del alcalde, que 396 cámaras que existen en Valledupar funcionan 16, y necesitamos cámara y tecnología de primera clase si vamos a luchar contra este delito, contra los delitos. Necesitamos además que haya una alianza con la academia y con el sector privado para tener el observatorio del crimen y entender qué está causando el delito y cuál es el tipo de delitos que se están cometiendo en Valledupar. Necesitamos además al sector privado para que nos permitan el uso de sus cámaras. A mí me gusta el tema de los taxis. Hubo un momento que se planeó y se llegó a 80 botones de pánico, en la que los taxis que tenían un sistema satelital podían hundir un botón cuando vieran un delito y eso llegaba a la policía. Yo creo que si volvemos a utilizar ese botón de los taxis, podemos generar rápidamente y una mejor ayuda para la respuesta. No hay confianza entre la policía, el ciudadano y el alcalde. Hay que restablecer ese trípode de confianza. El alcalde tiene que tener la autoridad para poner orden. Valledupar es un desorden absoluto. Vamos a bloquear en las cárceles de Valledupar el uso de celulares y de internet, porque desde ahí delinquen y desde ahí vienen extorsionando a los vallenatos. Necesitamos además trabajar de la mano en educación, oportunidades, empleo. La inseguridad tiene mucho que ver con la degradación social a la que los vallenatos han estado cayendo por falta de oportunidades. Entonces, tenemos que pensar en un plan que vaya más allá de solo acciones
policías, pero también quiero cerrar las entradas y salidas de los pueblos y de la ciudad para que sepamos quién entra y quién sale y sea más difícil para los delincuentes movilizarse. Y también me parece que debemos, todos sabemos, no todos, pero muchos, sobre todo la policía, saben dónde están las ollas, en dónde se venden los artículos robados, y lo que hace falta es la autoridad. Por eso es importante que nos manden un coronel, ojalá un brigadier con carácter, que le ponga orden a esto y que trabaje de la mano del alcalde, que realmente haga una renovación de la fuerza y que se haga sentir, porque no podemos seguir excusándonos en que no es responsabilidad nuestra lo que está pasando con Valledupar, porque sí es responsabilidad nuestra y tenemos que atenderlo. Y me preguntaban el otro día, ¿usted qué opina de soldados en la calle? Pues yo entiendo perfectamente que no es su labor constitucional, pero sí tiene un efecto disuasivo. Y si finalmente necesitamos ese efecto disuasivo para devolverle a los vallenatos Valledupar, una Valledupar segura, sin miedo, en donde podamos sentarnos en las calles, conversar, caminar con tranquilidad, sin tener que salir a hacer deporte sin celular o sin reloj, porque sabemos que nos van a atracar, pues lo vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias, candidata. Sin duda alguna, este tema de la inseguridad ha venido aumentando en los últimos 4 años y más. Damos paso al público para que haga su respectiva pregunta, por favor. Adelante. Efectivamente, gracias. Candidata, me ha surgido una pregunta a raíz de su comentario frente a esta problemática. Sé que como futura primera autoridad de nuestra ciudad, según lo que contempla el artículo 315 de la Constitución Política, que hace referencia a las atribuciones del alcalde, y una de esas es como la primera autoridad dentro de nuestra ciudad, y teniendo en cuenta esa correspondencia de nosotros los habitantes para la prevención de delitos, el flagelo del mototaxismo, ¿cómo sería regulado desde su propuesta para litigar o mitigar la inseguridad en la ciudad de Valledupar? Pues mira, en la decisión de que efectivamente los mototaxistas no puedan tener hombres parrilleros es una decisión nacional y aquí tampoco se cumple. Aquí vemos que la viven violando, y la viven violando porque Valledupar se volvió la ley de la selva. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, básicamente. Aquí todos cabríamos y habría un mayor orden si nos pusiéramos de acuerdo. El mototaxismo no se va a acabar, y no se puede acabar porque en una ciudad con el 63% de informalidad no tienes cómo devolver a un mototaxista y decirle, ¿sabes qué? No puedes trabajar más, porque pues se morirían de hambre. Entonces, hasta que no hagamos una reconversión económica, una reconversión productiva, y poco a poco llevemos a estas personas a que tengan una actividad distinta, pues van a ser una realidad. Igualmente hay que fortalecer el sistema de transporte para que la gente se acostumbre a usarlo y el mototaxi entonces vaya pasando a ser una historia del pasado. Pero la mayoría de los países subdesarrollados tienen mototaxismo porque hace parte de los sistemas de sociedades pobres y con deficiencias. Lo que es una hipocresía es que no nos permitan regularlo porque es ilegal, porque en realidad sería mucho más eficiente saber quiénes son, saber cuáles son las motos, que se identificaran, que tuvieran un número de identificación, y eso nos daría seguridad a la gente y a las autoridades para saber quiénes están en un tema y quiénes están en otro. El 60% de los vallenatos se mueven en motos y una gran parte, no la mayoría, pero una gran parte es mototaxismo. Entonces, es un tema importante, interesante, toca la seguridad. Ahora, lo que yo no creo es lo que está diciendo el candidato, uno de los candidatos como propuesta, que los mototaxistas van a ser policías en las calles, porque tú no le puedes dar al mototaxismo la función de policía cuando ellos mismos, muchos de ellos, están metidos en la comisión de delitos. Yo no digo que todos los mototaxistas sean criminales, pero sin duda no les corresponde. Muy bien, candidata, muchas gracias. Hablando del mototaxismo, de la falta de oportunidades, pasamos al tercer tema, que es la falta de empleo, que sin duda alguna es un tema vital para el desarrollo económico y social de nuestro municipio. ¿Qué propone usted para generar más empleo y mejorar las condiciones laborales en Valledupar? Sí, Valledupar estaba en el 16.5% de desempleo, ahora está en el 12.2%,
2. El Mello estaba muy contento con la disminución, pero todavía estamos en el 5º puesto de atrás para adelante, lo cual es bastante grave. Y de ese número, el 23% son jóvenes y una porción inmensa son mujeres. Entonces, tenemos que trabajar en la generación de empleo. ¿Cómo se genera empleo? Se genera empleo por obra pública, se genera empleo por industrias, empresas, por emprendimientos y por la vocación del territorio, que en este caso es una vocación agrícola y una vocación turística. La primera es obra pública. ¿Qué ha venido pasando? Ustedes saben, y creo que son conscientes, de que la obra pública se está quedando en cartageneros, en paisas, en barranquilleros. Y si ustedes le preguntan a cualquier contratista en la calle que de dónde son, no son vallenatos. ¿Y por qué viene pasando eso? Porque todo esto se degradó en la manera de hacer campañas políticas. Campañas políticas en donde aprendieron a violar los topes, en donde gastan 18,000 millones de pesos en una campaña, como sucedió con un candidato la vez pasada, que ahora se va a gastar 20,000 adicionales, y ganan un sueldo de 12 millones de pesos. Ustedes pueden hacer el cálculo matemático de eso, y en 4 años no hay cómo recuperar la inversión. Entonces, ¿qué se volvió? Unas empresas criminales. Las licitaciones son licitaciones sastre. Las pasan por debajo de cuerda, las mandan antes y les ponen las condiciones para que se las puedan ganar los mismos con las mismas. Ya llegamos al punto de que lo que hacen es concreto y concreto y concreto. ¿Y de quién es el concreto? De uno de ellos. Cuando vamos a ver las concesiones, ¿de quién son las concesiones? De ellos mismos. 30 años concesionados, nadie hace revisión de lo que pasa y no hay absolutamente ninguna posibilidad de generar empleo en Valledupar. Yo propongo autogestión comunitaria. ¿Qué es la autogestión comunitaria? Asociatividad. Asociatividad para mejorar las calles de Valledupar, para mejorar los barrios, para hacer intervenciones integrales en las invasiones, en las áreas de invasiones que están completamente olvidadas. Necesitamos poner a funcionar ya el plan maestro de acueducto y alcantarillado, que se pidió su actualización y que no han arrancado. Necesitamos podar los árboles y asociar gente para que me ayude a hacerlo, asociar mujeres para que me ayuden con cultura ciudadana, asociar jóvenes para que me ayuden en el tema de ornato, de embellecimiento, de urbanismo, trabajar con los muchachos que están por salir de las universidades y que puedan integrarse a esta obra pública y volver una fiesta a la reconstrucción de Valledupar. Por el otro lado, yo vengo hablando de generar incentivos tributarios a nuevas industrias, incluso poner en práctica en Valledupar el primer empleo, el programa de primer empleo, porque lo que pasa con los jóvenes es que salen y les exigen que tengan experiencia, y en esto terminamos pues en que fue primero el huevo o la gallina y finalmente no estamos avanzando. Adicionalmente vengo hablando de la posibilidad de crear una ciudad más turística. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner el teleférico del Santo Exiomo al Parque La Leyenda, las 19 hectáreas del Parque La Leyenda las vamos a abrir, que no sea solo el Festival Vallenato, vamos a crear el Instituto de Cultura y Turismo y el Centro de Bellas Artes ahí mismo, integrarlo a la provincia y a construir los 12 kilómetros que están previstos de Parque Lineal de Hurtado, que además nos recupera el margen derecho del río Guatapurí, en donde hoy sabemos que es una olla con unas dificultades inmensas en la gente que habita ahí, y a ellos reubicarlos en condiciones de dignidad. Ahí se van a generar espacios públicos, oportunidades de empleo, oportunidades para el emprendimiento, restaurantes, artesanías. Alrededor del río vamos a tener también tema peatonal, ciclorrutas, y hacer la ciudad también más amable. Ahí yo vengo hablando en el tema de emprendimiento que vamos a crear unos microcréditos a través de un banco de microcrédito que será fondeado por el departamento y el municipio y algunos recursos del gobierno nacional, y que buscarán ayudarle a esta gente a salir además del pagadiario y del gota a gota que los tiene fregados. Y también hablo de capital semilla, porque hay casos en que la gente es tan pobre que no podría acceder a un crédito ni siquiera con unas tasas subsidiadas. Entonces, en esos casos lo que necesitamos es que Cooperación Internacional, a través de USAID, PNUD y muchas de ellas que tienen programas especiales de capital semilla, me
permitan entregarles, ¿qué? No plata, los recursos para poner a funcionar su emprendimiento. Si es una sala de belleza, el secador, la olla para poner los pies cuando se están haciendo las uñas, y la cera, y pues todo lo que se requiere para que el emprendimiento se fortalezca, y así apoyar a los jóvenes y particularmente a las mujeres. Muy bien, candidata, muchas gracias. Ay, me faltó el agro. Adelante, ¿qué le faltó? El agro, porque hay que regresar al agro. Lo más importante. Claro, el 80% de los alimentos que nos comemos en Valledupar vienen de otras partes, y los corregimientos, muchos de ellos tienen vocación rural y necesitamos asociarlos, darles la tierra. 10 hectáreas que siembren yuca, plátano, ponerle centros de acopio, mejorar las vías terciarias, que puedan traer los alimentos, que disminuya el costo de la canasta familiar. Y además, las rutas turísticas, porque otros de nuestros corregimientos tienen vocación turística. Y ahí está Río Seco, donde podemos organizar un tema gastronómico chévere. Está Abadillo con su río. Tenemos La Mina, que hay que arreglarle la entrada, por favor, semejante lugar tan hermoso. Comprar mochilas en atanques, e ir guiando a la gente, asociarnos con incluso el sur de La Guajira y llevar estas rutas turísticas. Candidata, déjeme decirle que me asustó a todos los del público. Pero créame que como ciudadana vallenata, como ciudadana valduparense, sé que esta propuesta de turismo, pues que no solamente usted como candidata a la alcaldía de Valledupar la tiene, sino que todos los candidatos, es una apuesta que le están haciendo todos ustedes para el turismo, para la economía en Valledupar, y que también esto retribuye a mucha educación, porque ¿qué hacemos con turismo si no educamos a los vallenatos para que aprendan a cómo guiar a los turistas? Porque siento que Valledupar estamos en la capacidad de ser una ciudad turística como Santa Marta, Barranquilla y demás ciudades que tenemos en la costa caribe. Así es. Bueno, ojo que no es la flecha, es el indio. Es correcto. Bueno, damos paso a alguna pregunta del público. Estas preguntas me emocionan y también me dejan con intriga. Adelante. Miguel Pérez, quisiera saber, candidata, o bueno, quisiéramos saber qué emprendimiento que hay que mirar la vocación del territorio también, y pues lo que yo estoy promoviendo es 2000 capacitaciones para emprendedores en sistemas como UPAR System, el SENA, de acuerdo a lo que les gusta. Y eso va a hacer que ya existe también mejorar las condiciones que ya tienen sus emprendimientos y que están cortos de espacio público, un poco lo que pasa en la calle del Cesar. Entonces la calle del Cesar, que se volvió además una cosa terrible, la pienso cerrar, volver peatonal y convertirla en un centro comercial abierto con kiosquitos, con una administración a muy bajo costo, en donde ellos tengan basureros, tengan sus su alumbrado público bien puesto, sus arbolitos, unos techos con sus paraguas, un poco lo que hizo Barranquilla, y apuntarle a ese plan centro en donde además hayan cafecitos, donde se genere una reactivación del centro histórico que apoye también muchas de esas actividades de esos vendedores en la calle. Muchas gracias, candidata. Hablando de alumbrado público, servicios públicos, que es un tema muy preocupante para nosotros los vallenatos, los valduparenses, hablemos del servicio público, el agua. Algo que pues básicamente nos preocupa ya como que es un aspecto esencial y vital para el desarrollo y pues el crecimiento de nosotros, la población, y que en los últimos años cada vez vemos más difícil el suministro del recurso hídrico hacia nuestros hogares. ¿Qué propone usted para mejorar la presentación y calidad, más bien la prestación y calidad del servicio público para los ciudadanos valduparenses? El agua es vida y sin agua es imposible vivir y tener una vida digna. Lo que yo he encontrado, bueno, primero el Guatapurí vamos a cuidarlo como sujeto de derechos con un río como el que tenemos y unas posibilidades de agua como las que tiene Valledupar. En Dupar debería ser una taza de té. Sin embargo, no lo es por los malos manejos administrativos que ha tenido. Lo cierto es que a Endupar tenemos que recuperarla. Necesitamos
urgentemente poner en acción el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Aquí no podemos seguir dándole prioridad a parques y a elefantes blancos cuando la gente está sin agua y sin alcantarillado, porque es que finalmente uno en su casa no arregla primero el balcón de la casa que el baño. Uno primero arregla el baño y la cocina. Entonces, lo que están haciendo es cambiando las prioridades de lo que necesitamos. El plan maestro de acueducto y alcantarillado tenemos que ponerlo a andar, es posible ponerlo a andar, y a la gente hay que llevarle agua y acueducto. Sobre todo en los corregimientos, porque Valledupar está grave, pero los corregimientos es terrible. Yo fui a Guaymaral este fin de semana y ustedes no se imaginan, tienen un parque hermosísimo, les construyeron el parque, pero tienen solo la vía principal. La gente tiene que sacar la basura hasta la vía principal porque el carro de basuras no entra, son aguas sucias en todas partes, no tienen cómo tomar agua y realmente es el abandono absoluto. La gente no va, los gobernantes no van, no se conectan con las personas y no se conectan con sus necesidades. Yo vengo hablando de la alcaldesa en el barrio, la alcaldesa en los corregimientos, es estar una vez a la semana en un consejo comunitario, que la gente me encuentre, que hable conmigo, que me diga cómo vamos, qué está pasando, porque no le podemos dar la espalda a la ciudadanía. Candidata, tocó este tema principal porque barrios de nuestra zona, de nuestras comunas como Villa Dariana, barrio como El Dangón, se quejan porque días enteros no les cae ni una gota en sus casas. Es un tema muy preocupante y que a raíz de las turbinas que otros hogares tienen, pues les quita la fuerza para que el agua pueda llegar a estos barrios en los cuales no hay recurso hídrico. Sí, el tema del acueducto es complicado porque pues realmente se pierde muchísimo. El 70% del agua se está perdiendo por los rotos que hay, porque ya el sistema colapsó, ya es demasiado viejo, y por eso es que te digo que lo principal es volver nuevamente a arrancar y reconstruir el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Hay que ponerle agua y acueducto y alcantarillado también a las invasiones. Es que ese cuento de que porque son invasiones los abandonamos, y ahí está todo el tema de Villaconsuelo, de Vistahermosa y de tantos barrios en donde ni la turbina siquiera les permite llegar el agua, y lo que sucede es que porque son invasiones pues simplemente se abandonaron. Ya esa es una realidad que tenemos que afrontar, y tenemos que hacerles unas intervenciones integrales a esa gente. Obviamente no es estimular las invasiones, y no es lo que estoy diciendo. Hay que desestimular las invasiones, además con oferta de vivienda. De hecho, Valledupar, su problema mayor no es ni siquiera de oferta de vivienda, que es el 10%, sino de la calidad de la vivienda. Y en vivienda hay que trabajar con el gobierno nacional y buscar potencializar los subsidios. Ellos están hablando de 33 mil millones, 33 mil nuevas viviendas. Vamos a hacer una muy buena gestión con el gobierno nacional para que ese 10% faltante, y sobre todo mejorar las viviendas y darles dignidad. Y el agua y los servicios públicos son necesarios, y como te decía, las concesiones, además, que ya en el caso del aseo, el alumbrado público y el tránsito son una verdadera vergüenza. Valledupar es un basurero, las concesiones carísimas, ni hablemos de asfixia, o comes o pagas la luz. Y bueno, ustedes saben perfectamente que el tema de servicios públicos es un tema muy preocupante en la ciudad. Resaltando que somos una ciudad a nivel de Colombia, una de las ciudades más ricas en el recurso hídrico, que tenemos un agua no 100% potable, pero un agua con el dulce envidiable en las demás ciudades, y que no necesita tanto tratamiento como en otras ciudades, y que el río lo tenemos aquí cerquita, y que en Dupar no está haciendo pues el funcionamiento adecuado para nosotros, los ciudadanos de Valledupar. Iniciemos o continuamos más bien con la pregunta del público. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Cómo piensa combatir los problemas administrativos que se han presentado en la empresa en Dupar, que de una u otra manera ha afectado la calidad del servicio del agua en la ciudad? Lo primero es nombrar a un gerente eficiente, que conozca lo público, que tenga autoridad, que sea transparente,
que responda y conozca el tema técnico con el que se puede solucionar la empresa y recuperarla. Yo estuve en el diagnóstico de la empresa. Es realmente triste encontrar que se gastan 15.000 millones de pesos en puestos de trabajo de gente que nunca, sino que a través de una ventanilla cobran un cheque porque finalmente son amigos del alcalde. En Dupar la quebraron los alcaldes de turno, que finalmente se dedicaron a pagarles a amigos y a volverles una chequera particular en donde pagaban favores políticos. Candidata, continuamos con la pregunta de un invitado, de una persona, un joven, que dijo: yo le quiero hacer una pregunta al finalizar a la candidata del municipio de Valledupar. Él es Carlos León. Adelante, Carlos. Candidata León, estudiante de periodismo de acá de Upar System, y quería hacerle esta pequeña. Verdaderamente es importante y que es preocupante para la ciudad de Valledupar. Usted como candidata, escuché que usted tiene su hijo que está en condición de discapacidad. Mi pregunta es la siguiente: ¿usted cómo trabajaría si llegase a ser alcaldesa de Valledupar en pro de la población en condición de discapacidad? Pues obviamente lo digo por mí, que soy discapacitado, y por muchos, más de 7.000 personas que viven aquí en condición de discapacidad, y que es lamentable donde la mayoría de espacios públicos en el centro no está apto para nosotros en condición de discapacidad. Entonces, ¿cómo trabajaría usted en pro de esta población que es muy vulnerable? En Valledupar hay que hacer una revisión de la malla vial. Hay que hacer una revisión de la malla vial, hay que construir muchos del nuevo pavimento por autogestión, pero además en esa revisión urbanística tenemos que mirar que todas las calles de Valledupar, por lo menos las calles principales, tengan rampas de subida y bajada para minusválidos y para coches. Cuando uno camina incluso de aquí a Hurtado y uno va mirando cómo podría caminar por aquí un discapacitado, es imposible. La gente se olvidó de ustedes, los gobernantes se olvidaron de ustedes. Yo los tengo en el corazón y por razones obvias, además, trabajaré incansablemente por devolverles la oportunidad de una ciudad amable y cariñosa con las personas que más lo necesitan. Muy bien, hemos llegado al final de esta rueda de prensa realizada por los estudiantes de Upar System en el programa ¿Qué hay por ahí, candidata? Muchas gracias por apartarnos un tiempito en su agenda, que sé que está bastante apretada, y gracias también a usted por sus respuestas y al público que nos acompañó en el día de hoy. Gracias a todos ustedes, muchachos. Yo les pido, antes de despedirme, que cuando lleguen a votar en ese tarjetón, piensen como jóvenes que ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Ustedes tienen la responsabilidad de transformar Valledupar. Nosotros no podemos dejar que sigan abusando de la gente y que se olviden de la gente como centro de desarrollo. Ustedes son unos privilegiados, pero afuera hay gente que no tiene el privilegio que tienen ustedes. Ayúdenme a pelear y a salvar a Valledupar. Bueno, ella es María Isabel Campo, candidata a la alcaldía municipal de Valledupar, quien estuvo hoy aquí en el programa ¿Qué hay por ahí? Muchas gracias. Elecciones locales 2023.